de Nisan. Y este día es igual como el primero, en realidad, en cierta forma, no en su totalidad, pero en cierta forma. ¿Por qué digo eso? Mire lo que dice. Si ustedes saben dónde estamos en la celebración de la Pascua, ¿verdad? El libro de Shemot, capítulo 12. Dice, el primer día habrá santa convocación, refiriéndose a los días de los panes sin levadura. En el verso anterior, refiriéndose a eso, dice, el primer día habrá santa convocación. Empezando del 15, ¿verdad? Vamos a empezar el 15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día, fíjese, y lo sigue haciendo claro aquí en la historia, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. O sea que estamos mirando que el Padre le está haciendo ver a Moshe, dice, la fiesta que van a celebrar ustedes va a ser de 7 días. Y desde el primero hasta el séptimo no levadura. Ya eso, ya lo hemos estudiado, lo tenemos entendido, ¿verdad? No va a haber levadura. Dice, el primer día habrá santa convocación. Ya tuvimos esa santa convocación, ¿verdad? Cuando hicimos el orden de la Pascua, Pesach, el Seder. Y asimismo, en el séptimo día, que es ahora, tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos. Fíjense bien lo que dice la palabra ellos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A cuáles? No, el primero y el último. Estos son ellos. Son dos, ¿verdad? Porque está diciendo, el primer día habrá santa convocación. Y el séptimo día habrá santa convocación. Ninguna obra haréis en ellos. Está refiriendo a los 2 días, ¿verdad? Ok, vamos por partes. Excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Todavía hace 2 días, o hace un día, me estaba preguntando que, bueno, ¿podemos cocinar ahora? Todavía estamos con dudas, ¿no? Son cosas que vamos aprendiendo poco a poco a medida que van pasando los años y vamos practicando los mandamientos, ¿no? Yo creo que ya desde el año pasado estábamos claros de que en ese día se puede cocinar. Pero ¿sabían ustedes que también este día se podía cocinar a pesar de que es sábado? Porque dice ahí, en ellos, ¿verdad? Dice, ninguna obra haréis, excepto, y los está incluyendo a los dos, lo que habréis de comer, o sea, lo que vas a preparar para comer puede cocinarse, aunque es Shabbat. ¿Por qué hace la aclaración? Acordémonos, estos 2 días son Shabbat, estos son Shabbat, cuando está diciendo ellos, son sábados anuales, solamente los celebramos una vez al año. ¿Por qué hace la aclaración que excepto? ¿Por qué hace la diferencia de los demás? Ok, otra vez. ¿Por qué el Padre hace la diferencia? ¿Por qué está afirmando? ¿Por qué está haciendo énfasis en que en estos 2 días que son Shabbat, dice, no haréis ninguna obra? Siempre que un mandamiento dice, en él no haréis ninguna obra, ya sea que sea el semanal o ya sea que sea una fiesta anual, es un sábado. Porque esa es la diferencia que hace de un sábado a un día común. En que los días comunes usted puede comprar, puede vender, puede trabajar, pero en estos no. ¿Por qué hace la diferencia? ¿Por qué está haciendo el énfasis? Por el fuego. Por el fuego. Porque el fuego. Porque los otros no puede prender fuego para no cocinar. Ya está despertando el hermano. Digo al entendimiento, no del sueño. No podemos trabajar en estos días. Solamente está dando permiso para cocinar. O los de en medio. Los de en medio sí, son regulares. Aunque fíjese, los de en medio son días de fiesta también. Pero no con la misma, por decirlo así, con la misma magnitud, con la misma santidad, ¿verdad? Que los otros, pero también son... Si usted, como les decía al principio, si ustedes fueran dueños de sus negocios, si ustedes tuvieran sus negocios propios, la mayoría de ellos, toda la fiesta la celebran. Toda la semana es fiesta. Los que son bien observantes, toda la semana es fiesta. Nomás que ya saben que la diferencia de santidad entre los 2 días estos, de los de en medio, es diferente. Por eso se acuerdan que este Shabbat pasado dijimos que se llamaba, ¿cómo se llamaba la fiesta? Hol HaMoed. ¿Se acuerdan? Hol HaMoed, que quiere decir los días intermedios. ¿Qué quiere decir los días intermedios? ¿Cuáles son los días intermedios? El primer día no es día intermedio, ese es un día solemne, dice el mandamiento. Y el séptimo también es solemne, habrá gran convocación.
Entonces, ¿cuáles son los intermedios? Hol HaMoed, el segundo día hasta el sexto día, que fue ayer, los intermedios, así les conoce. Pero son días de fiestas también, hermano. ¿Ok? Entonces, el punto era ese, gracias, hermano, que hace la diferencia él porque se puede prender fuego para cocinar. En los otros, no. Por eso dice, sí puedes cocinar, puedes preparar, porque hay una prohibición en el día Shabbat regular, que es no prender fuego. Bueno, ahora, dentro de esta fiesta, una de las cosas que es bien importante, que resalta, acordémonos, en las fiestas siempre que era lo que hacía realzar, o el momento culminante, podemos decir, de las fiestas, en los tiempos cuando el templo existía, para hacer la aclaración, en los tiempos cuando el templo todavía estaba en pie, que era lo que salía a la luz más que todo lo demás de la fiesta. La ofrenda de los sacrificios en el templo. Ese era el momento culminante, podemos decirlo así, de la fiesta. Desde el primer día se hacía el sacrificio, acordémonos que eso era lo que daba el inicio a la fiesta. ¿Cuándo sucedía esto? Ahora miremos ahí mismo, en el mismo capítulo 12, en el verso 6, dice, y lo guardaréis hasta el día 14, el Cordero, cuando lo tenían apartado de este mes, que es el mes, ¿de cuál mes está hablando? Del mes de Aviv. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cuando usted y yo leemos entre las 2 tardes, quizás no sea muy claro, y pongan atención a esto, por favor, ¿ok? Entre las 2 tardes, como yo leo en español, estoy pensando en un momento o estoy pensando en 2 días diferentes. ¿Qué se me viene a la mente cuando yo leo 2 tardes? Entre las 2 tardes. 2 días diferentes, ¿verdad? ¿Podría ser confuso eso, hermano? La manera como nosotros entendemos las cosas, claro que sí. Ahora, es importante que entendamos qué significa o por lo menos cuál es ese tiempo. ¿Cuál es exactamente eso de entre las 2 tardes? Entre las 2 tardes está diciendo aquí que se va a inmolar. No es las 2 de la tarde, entre las 2 tardes. No confundamos 2 tardes con 2 de la tarde. Tampoco no confundamos eso. Esta es la razón por qué yo escribí este diagrama aquí. Para que entendamos la forma como el pueblo hebreo cuenta el tiempo. No como usted y yo lo contamos. El problema que tenemos nosotros es que seguimos pensando en español. Seguimos pensando en hispano. No nos entra lo hebreo. Y yo entiendo, hermanos. Pero vamos acomodándolo poquito a poco, vamos por parte. Y es por eso que necesitamos esta clase de diagramas, para que puedan visualizar. Porque sí aprendemos más cuando visualizamos, ¿no? Entonces, ellos no dividen el día como nosotros. ¿Cómo lo decimos nosotros? Para nosotros, ¿cuándo empieza el día? Ahorita que yo entiendo cómo es en los días en la Biblia, sí. Pero digamos nosotros en general, toda la gente. ¿Cómo contamos el día? A las 12 de la noche. Ahí empieza a contar el día, supuestamente, ¿verdad? Pero ese estilo es un estilo griego o greco-romano. Ellos fueron los que pusieron ese orden. De acuerdo a las escrituras, el día no empieza a la medianoche. Cuando usted lee el libro de Génesis, usted mira que dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. ¿Con qué parte del día empezó el día? Por decirlo así, con la tarde. No empezó a medianoche y no empezó a las 6 de la mañana la puesta del sol. Dice, fue la tarde y la mañana. Fíjense, la parte oscura y luego la mañana, el primer día. Entonces, ¿cómo cuentan ellos los días? Miren, lo dividen para empezar en 2 secciones. Recordamos Juan capítulo 11, el verso 8 en adelante. Les voy a leer, miren. Esto es para darle un ejemplo de cómo Yeshua les está diciendo esto. Dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ustedes ya conocen este capítulo, es la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y él cuando dijo, todavía no vamos, esta enfermedad, dice, no es para muerte, dice, ¿verdad? Y ha pasado 2 días, él dice, ahora sí vamos. No, ¿cómo que ahora? Te andan buscando, te andan queriendo agarrar para matarte. Y le responde él, verso 9, ¿no tiene el día 12 horas?
El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Qué está diciendo Yeshua? ¿No tiene el día? Tiene 12 horas el día. 12 horas. Ok, entonces, pero nosotros ¿cómo tenemos el día? ¿Con 12 horas o con 24? 24, ¿verdad? Pero es día y noche. Entonces, ¿a qué le decía él? No tiene el día. 12 horas. A la parte del día que es con luz. A eso está diciendo 12. ¿Por qué? Porque ellos así lo hacían. El día tiene 24 horas, pero él está diciendo 12 horas. ¿Por qué? Muchas veces, y aquí hay muchas citas que yo les he puesto, se presentan en las escrituras cosas como era la cuarta vigilia de la noche. El ejemplo, por ejemplo, cuando él estaba caminando en el agua, lo leímos hace un rato, ¿no? Mateo 14:25 y Marcos 6:48 hablan de que Yeshua iba caminando sobre el mar y fue como en la cuarta vigilia de la noche. Pero usted y yo, si no tenemos entendimiento de eso, no sabemos qué horas de la noche eran eso. Que nos diga la cuarta vigilia, nos quedamos igual. Pero es que ellos dividían los días en 4 vigilias. La primera, segunda, tercera y cuarta. Okay. Vamos a tratar primero con la parte del día. La parte del día, ellos empezaban ¿a qué horas? A 6 de la mañana, la parte del día, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana para ellos era la 1, no era las 6 de la mañana, como usted y yo pensamos, 6 de la mañana. Para ellos era la primera hora del día. La segunda hora del día eran las 7. Las 9, que nosotros entendemos las 9, era la tercera hora del día. Lo que nosotros le decimos las 10 de la mañana, para ellos era la cuarta hora del día. Y así sucesivamente. Cuando llegaba, por ejemplo, la hora sexta, eran lo que nosotros conocemos como las 12 del mediodía. Para ellos era la hora sexta. Por eso cuando ustedes leen allí, y aquí está en Mateo 27:45, dice que desde la hora sexta hasta la hora tercera, hubo tinieblas en la tierra cuando Yeshua estaba colgado en el árbol. Entonces, cuando usted lee eso, que dice desde la hora sexta hasta la hora tercera hubo tinieblas, entonces eran las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Cuando aprendemos con nosotros, computamos no rápido qué hora era. Entonces era la hora sexta. Y así sucesivamente. Por eso al principio yo le decía, mira, lo más fácil es que si usted si está diciendo que es la hora tercera, usted piense de lo que usted le dice a las 3 de la tarde, mirando para acá, y mira que son las 9 de la mañana. Esa es otra forma de poder mirarlo. Cuando dice es la hora sexta, mire de aquí, de donde usted conoce como las 6, mire para arriba directamente y son las 12. Si dice es la hora nona, entonces mire desde lo que usted entiende por nono, 9, y se va para el otro lado, ¿y qué es lo que le da? Las 3 de la tarde. Esa es una manera de entenderlo, pero está mejor así, hermano. Para que lo mire está mejor así. Entonces la primera hora, la segunda hora. Entonces, estas 3 horas, cada vigilia está dividida en 3 horas, hermanos. 1, 2 y 3. Y la hora es la hora completa. La hora no es las 6 de la mañana y aquí ya es otra hora. No, es toda, desde que empiezas de las 6 hasta que termina con las 7. Esa es la hora completa. A 3. ¿Okay? No a las 3, de 2 a 3. Esa es la hora nona del día. Y nosotros leemos en las escrituras que dice era la hora nona. Toda esta parte, desde que salía el sol hasta la mediodía, ¿okay? Para que me entiendan en nuestra forma de entender las cosas, era la parte de la mañana del día para ellos. Esta era la mitad del día. Esta parte de aquí era la parte de la tarde del día. Olvidémonos de la noche ahorita. Lo que es el día. Esta parte desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía era la parte de la mañana del día para ellos. Que había 2 vigilias. Y habían 2 vigilias dentro de esa parte de la mañana. A partir de las 12 del mediodía hasta que se ponía el sol a las 6 y ya venimos a caer aquí, que es la parte de la noche. ¿Sí se fijan? Ya no cuenten aquí, ya terminando aquí, pásense para este lado. Ya aquí vienen siendo las 6 p.m., ¿ok? Ya nos cambiamos para acá. Ok, entonces, esta era la tarde. Entonces, cuando la escritura dice entre las 2 tardes, tarde, 2 tardes, entre medio, es a las 3 de la tarde cuando se hacía el sacrificio. Eso les estaba diciendo, van a hacer el sacrificio entre las 2 tardes. ¿Me explico ahora? ¿Y ahora? No, entre las 2 tardes, porque esta era la mañana del día. Esta es la parte de la mañana del día, de 6 de la mañana a 12 del mediodía. De 12 del mediodía en adelante, el día está dividido en 2 tardes, porque eran 2 vigilias. Acordémonos, lo dividían en vigilias ellos los días. Las 3 primeras horas eran la primera mitad, por así decirlo, de la tarde. Y las otras 3 horas, de entre 3 de la tarde a 6 de la tarde, era la segunda tarde. La primera tarde, la segunda tarde.
Y así, por eso es que cuando leemos las escrituras no entendemos eso de entre las 2 tardes. Porque entre estas horas, con lo que ella está diciendo, entre estas horas ellos asignaban a algunos sacerdotes para que hicieran los servicios en el santuario. ¿Qué? Y los asignaban por vigilias. Entre las 2 sería mero en el medio entre las 2. Entre las 2 sería a las 3. Entre las 2 tardes. 8 vigilias, por así. Pero se miraban como solamente 4 vigilias en el día y 4 vigilias en la noche. Otra vez, no pensemos, cuando estás diciendo 8, estamos volviendo a las 24 horas, como nosotros entendemos. No, ellos lo miran como 4 vigilias. Ellos no piensan 8. Cuando yo digo 8, estoy pensando en 24, porque las quiero poner juntas otra vez. Y ellos esto lo separan. Separan. El día es una cosa y la noche es otra, totalmente. Porque a partir de aquí, ellos dicen, a partir de las 6 de la tarde es la primera hora de la noche. Ellos no dicen las 6 de la tarde, es la primera hora de la noche. De las 7 a las 8 es la segunda hora de la noche. Y esta es, por así decirlo, la primera mitad de la noche, dividida en 2 vigilias. ¿Okay? Dividida en 2 vigilias. Por eso, de esto no hay muchos ejemplos. Por ejemplo, de Yeshua, que era la 4ª vigilia. Hay más de estos cuando habla de los sacrificios y habla de las oraciones. Que dice, estos no están borrachos como ustedes piensan, ya que es apenas la hora tercera del día. ¿Cuál era la hora tercera del día? ¿Ok? Era aquí. Perdón, esta es la primera hora del día, esta es la segunda hora del día, esta es la tercera hora. Era entre las 8 a las 9. Era cuando se hacía el primer sacrificio. Y aquí les puse esta cita porque aquí está. Esto fue cuando él fue colgado en el madero. A esta hora, mire, Marcos 15:25. Y ahí dice en la escritura, cuando lo leen, él fue colgado a esta hora, la hora del primer sacrificio. Y cuando dice que él expiró y entregó Fue la hora nona. fue a esta hora cuando era la hora del segundo sacrificio, el sacrificio vespertino. Entonces él está siendo colgado a la hora del primer sacrificio y él entrega su vida a la hora del segundo sacrificio, entre las 2 tardes. ¿Podrá ser casualidad? No. Que a las mismas horas que eran los sacrificios, él está siendo colgado en el primero y en el otro está expirando. Por eso, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que estaba significando eso. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, esto espero que nos dé un poquito más de entendimiento cuando nosotros leemos en las Escrituras. Y aquí hay otros ejemplos, hermanos, de esto, más que todo, de la parte del día. No sé si los apuntaron, ¿no? Todos estos van en esta parte del día, excepto del de la noche, este va con este va con esta parte para que entendamos. Y aquí puse otras citas también. El de los ejemplos de los hechos van aquí en la parte del día. Lo colgaron, hermano. Lo colgaron entre las 8 y las 9 de la mañana, como usted lo entiende, 8 y 9 de la mañana, pero lo colgaron a la hora tercera de como ellos lo dicen, la hora tercera del día, que era la hora del servicio de, ¿cómo se llamaba? El servicio de Shaharit, era el de la mañana, el primero. Y este era ya sea Minja o Ma'arib, y el Ma'arib era el otro, el de la tarde. Sí, pero es la traducción que tiene ahí, hermano. Pero lo colgaron, no lo crucificaron. Porque cuando usted lee Pedro, dice, y lo colgaron en el madero. Y estudiamos la otra vez, de acuerdo a lo establecido por la Torá, para que él cumpliera el requisito como sacrificio y como muerte de la Torá, tenía que ser colgado en un árbol, no crucificado con clavos. Aunque sí existía en esos tiempos esa forma de dar muerte de los romanos, sí existía, no estamos negando eso, pero la forma como él murió, para que se alineara con lo que la Torá, lo que la ley decía acerca de que un criminal de muerte que fuera, porque él estaba muriendo como un criminal, que fuera digno de muerte, porque lo estaban queriendo bajar ellos antes de que cayera el sol, para que fuera conforme a lo que la ley esa decía acerca de eso. En realidad, hermana, cuando usted presta atención a todos los detalles de eso, lo que ellos le están pidiendo es permiso para poder hacerlo, porque ellos no tienen la autorización. Porque si recuerda, les dijo, cuando se los dio, ahí está, hagan con él. Él, ¿sabe qué fue lo que hizo él? Él lo mandó a azotar. Él lo mandó a azotar y eso era todo lo que él quería hacer, ¿verdad? Pero les dijo, ahí está, dijo. Se los entregó. Con la autorización de ellos y ellos mirando y también interactuando. Porque miren, hermano, yo les estoy diciendo, Yeshua tenía que cumplir con todos los aspectos de la ley. Aunque era un sacrificio voluntario, hermana. Pero recordémonos, cuando nosotros pensamos como Cordero Pascual, el Cordero Pascual no quitaba el pecado, hermano. El Cordero Pascual, ¿qué era lo que estaba simbolizando? Era la libertad de Egipto. Lo que simbolizaba el perdón de los pecados era en Yom Kippur. Era un sacrificio voluntario para redimir, para restituir el pacto. Todos los pactos
tenían que hacerse con un sacrificio. Y el Padre dijo en Jeremías 31, dijo, vendrán días en los que voy a hacer, o que voy a restaurar, voy a hacer un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué? Porque a la casa de Israel le había sido dado carta de divorcio. Y el Padre no podía restituir o renovar el pacto solamente con la casa de Israel. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo como un todo, con toda la nación. Y también Judá las había quebrantado, pero acordémonos que a Judá le dijo, por amor a mi siervo David, ¿verdad? Y aunque Judá hizo en ciertos casos peor quizás que Israel, y nosotros tenemos en los profetas cuando el Padre le dice, tú viste lo que hizo tu hermana, la rebelde de Israel, y aún así tú fuiste y hiciste peor. Entonces ellos también quebrantaron el pacto. Pero el Padre de ellos tuvo misericordia. ¿Por qué tuvo que tener misericordia de ellos? Porque si ellos perdían también la identidad, y ellos entonces, ¿de dónde iba a venir el Redentor? ¿De dónde iba a venir el Mesías? Si la profecía decía que tenía que venir de la tribu de Judá. Y si no existía tribu de Judá para el tiempo que tenía que venir, ¿dónde iba a quedar? No se hubiera restaurado el pacto. ¿Quién? Ya no había nadie. ¿A quién se le iba a restaurar si no había ninguno? Tenía que ser de parte de ellos. Yo sé que eso, hermana, miren, el estudio de las fiestas es lo que nos va dando a nosotros más entendimiento del sacrificio de Yeshua y cuál es el papel que verdaderamente toma, o que en el papel el que, ¿cómo se dice?, se desenvuelve él cuando nosotros entendemos la fiesta. Y esta es la primera, empezando de esta, siguiendo con las otras. Por ejemplo, algo que no se toma en cuenta y nosotros hemos pasado por alto, la fiesta de los primeros frutos. ¿Cuándo fue la fiesta de los primeros frutos? Levítico 23, verso 10, hermanos, ¿ok? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, que es omer en hebreo, por primicia, como primeros frutos, de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Hashem para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo, ¿de qué? De la Pascua. Entonces, ¿cuál es el día siguiente del día de reposo, de la Pascua? El 16 de Nisan, porque el 15 es la Pascua. No, esa es fiesta, pero no es Shabbat, hermana. Sí, porque ellos mismos están trayendo la gavilla. Tienen que ir al campo a recoger la gavilla y llevársela al sacerdote. Y él la presenta y la mece, la levanta. Esto era ahorita solo para las 2 tardes. Ahorita vamos a entrar entonces a lo que es la lectura para estos días, para este día especialmente, para el octavo. No, perdón, para el séptimo. Estoy pensando en Shemini Atzeret. ¿Ok? Todos los años, cuando se llega el día séptimo de esta fiesta, que es el 21 de Nisan ahora, estas son las lecturas tradicionales en la Torá y en los profetas que siempre se leen. En cualquier sinagoga, esto es lo que ellos analizan, esto es lo que ellos estudian en este día de esta fiesta, que es Shemot 13:17, del 15 al 26. Y número 28 que estaba hablando aquí, recordemos la vez pasada, hablamos de este, que era del Olat Tamid, el sacrificio continuo. ¿Okay? Segunda de Samuel, ¿verdad? Es un cántico, este de aquí, de Segunda de Samuel, es un cántico. Isaías 10:32, estas dos me llaman la atención y son bien interesantes. ¿Sabes por qué escogen ellos esto? Para esta fiesta, para seguir recordando. ¿Qué es lo que dice Shemot 13:17? ¿Cómo empieza la lectura? 13:17. Miren lo que está diciendo. Y luego Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. ¿Qué es lo que está dando de partida esta escritura aquí? Y saben que aquí es donde empieza una parashá. Esta parashá es la parashá de Éxodo que se llama Beshalach, ¿verdad? Que quiere decir cuando él los dejó ir. Beshalach, cuando él los dejó ir. Este es el empiezo de una parashá. Pero el punto es que esto empieza, ¿qué? El éxodo de aquí del pueblo de Israel. Están recordando porque en esta fiesta ellos recuerdan que salieron de Egipto. Y en la historia de la Pesach, en la Pascua, en las 4 preguntas, y porque se tiene que relatar la historia de lo que sucedió, la Hágada, se tiene que relatar, ahí entonces ellos están explicando qué fue lo que sucedió. Ahora se vuelve a recordar, pero ahora le añaden otro detalle, Isaías 10:32, 12:6. Entonces ellos están diciendo, este fue nuestro primer éxodo, nuestra primera salida, y el propósito final para Israel, para existir como nación, de acuerdo a lo que el Padre le dio en pacto, era que entraran desde aquí
a la tierra y ellos pudieran gobernarla y ellos pudieran poseerla y los pueblos que estaban alrededor de ellos fueran sumisos a ellos y aprendieran de ellos y no ellos servirle a los pueblos, sino que los pueblos vinieran a ellos. Pero no sucedió así. Entonces, se puede decir que Israel, de una forma u otra, desde que salió de Egipto hasta este día, todavía no ha llegado a esa finalidad, no ha llegado a ese blanco, no ha llegado a ese objetivo. Ahora, recordemos, cuando el Padre le prometió estas cosas de la tierra y todo esto a Abraham, ¿qué fue lo que le dijo? Pero referente a esto, luego les voy a dar la cita, referente a todo este pacto, a todo lo que el Padre le prometió a Abraham, Pablo dice que el Pablo dijo, esto lo voy a hacer por mí mismo, esto lo voy a hacer por mi nombre. O sea, este pacto no está dependiendo de que tú seas fiel a él. Acordémonos, en los pactos las dos partes eran responsables, las dos partes tenían que cumplir su responsabilidad del pacto. Si una de las dos fallaba, una moría. Entonces, si el Padre hubiera permitido que Abraham caminara los sacrificios, entonces ese pacto ya no hubiera tenido validez. Desde el primer momento, en los 40 días, cuando hicieron el becerro de oro, hasta ahí hubiera llegado. Él podía haber destruido a Israel y se acabó todo. Pero desde el principio él le dijo, esto lo voy a hacer por mi nombre y porque no puedo jurar por otro nombre más alto, porque no hay otro más alto, lo voy a hacer. O sea, yo soy el que voy a hacer esto. No está dependiendo, esa parte del pacto no está dependiendo de que si usted o yo obedecemos o no obedecemos. El Padre va a cumplir y va a hacer esas cosas. Acordémonos que las promesas dicen que no es por nosotros, sino por amor a los padres. Porque con ellos hizo pacto y les dijo, a ellos les dijo que se los iba a cumplir, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero es por amor a ellos que las promesas se van a cumplir. Y porque él dijo, esto lo voy a hacer yo, lo voy a hacer por mi nombre. Ahora, no han llegado a esa finalidad, pero ellos saben de que van a llegar, hermanos. Nosotros sabemos también de que ellos van a llegar. Y nosotros sabemos, y el Padre de alguna forma u otra, hermano, nos ha dado más luz en ese aspecto, por lo menos a nosotros que a ellos. Porque podemos mirar en Yeshua, pero es parte de la profecía. Nosotros sabemos cómo es que va a llegar a su finalidad todo esto, por lo que la profecía, espero que ustedes sepan, lo hemos estado estudiando todo este tiempo. Ahora, ¿cómo lo miran aquí? Entre medio de estos dos hay unos pasajes bien conocidos que hemos analizado muchas veces, que es Isaías 11. Pero fíjense, vamos a Isaías y miren cómo empieza el relato desde el 10. Vamos a empezar por el capítulo 10. Desde el versículo 17, voy a agarrar de contexto otros versos más antes, aunque la cita es desde el verso 32, 10:32. Pero en el 17 dice, capítulo 10, Isaías capítulo 10, verso 17 dice, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. El esplendor de su bosque, la gloria de su bosque y de su campo fértil, consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los puede contar. Acontecerá en aquel tiempo. ¿Qué hemos aprendido nosotros que significa esto en profecía? Está hablando de un evento futuro y está hablando en realidad la final redención. Dice, en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Hashem, el santo de Israel. Israel ya no iba a confiar. ¿Sabe que por un tiempo sabemos nosotros que Israel confió en Egipto, verdad? Sí. Por eso le decía, le dio muchas profecías que no confíes en los caballos que tiene Egipto, porque todos ellos los van a destruir. Fíjense, aún después de que ellos salieron como esclavos de Egipto, cuando ellos se establecieron como nación, hicieron vínculos, hicieron alianzas, esos reyes con ellos, y confiaron en ellos con el Padre. Si yo los saqué de ahí, ¿qué están haciendo ustedes en estar queriendo hacer otra vez alianza con ellos? Y para mostrarles de que no iba a permitir de que confiaran en ellos, lo destruyó a Egipto y le mandó a Babilonia que lo arrasara. ¿Para qué le diga, ahora qué? ¿Dónde va a estar tu confianza? Por eso aquí les está diciendo en Isaías, nunca más se apoyarán en el que los hirió. ¿Quién los hirió? Los egipcios los estuvieron hiriendo por mucho tiempo. Sino que se apoyarán con verdad en Hashem, el santo de Israel. Ahora fíjense lo que dice ahí. El remanente que dice, volverá, el remanente volverá. Ahora, ¿ya volvió el remanente? No.
Entonces sabemos por eso, por esta palabra, sabemos que esta profecía no se ha cumplido, es profecía futura. El remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas de la mar, la promesa que le dio, ¿verdad?, a Abraham, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues Adón, Hashem de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Está hablando de juicio sobre la tierra. Y ese juicio todavía no ha sucedido. Está hablando de juicio aquí. Ahora me voy a brincar al verso 32, mire. Porque ahí está hablando de otras cosas y de otros pueblos. Está hablando siempre. Pero mire, queremos enfocarnos en Israel. Aún vendrá día cuando reposará en Nob. Alzará su mano al monte de la hija de Sión. Ahora ya sabemos a quién se refiere. Al collado de Jerusalén. He aquí, Adonai, Hashem, bendito sea tu nombre, Padre, bendito sea tu reino. Desgajará al ramaje con violencia, y los árboles de gran altura, está hablando en forma, fíjese, simbólica, está hablando de hombres de poder, está hablando de naciones, los árboles de grandes alturas serán cortados, y los altos serán humillados, está hablando de príncipes, de reyes, de presidentes en nuestros tiempos, ¿no? Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Ahora viene lo interesante del capítulo 11. No vamos a leer el 1 y el 2, ya lo conocemos muy bien, ustedes se lo saben de memoria, y vamos a brincarnos también la parte donde dice de que el león, ¿verdad?, va a pasar con el cordero, el lobo va a morar con el cordero, y que el leopardo y el cabrito se van a acostar juntos. Vamos a brincar eso. Esta es una de las razones por qué nuestros hermanos Yahudim no aceptan a Yeshua, porque dicen, esto no ha sucedido. Aquí está diciendo, está hablando de que el remanente va a volver, ¿verdad? Y sabe que este remanente ellos se lo aplican solamente a ellos. Este remanente se lo están aplicando solamente a ellos como tribu de Judá. Y está diciendo, va a volver. Pero como ellos saben de que todavía están regados, vamos a ponerlo solamente los judíos. Ellos saben de que están todavía regados en todas las naciones, en todo el mundo. Pero ellos saben, ¿verdad? Los que son observantes, ellos saben, mira, ahorita estamos aquí. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que volver a la tierra. Tenemos que volver a nuestro origen. Tenemos que volver de donde salieron nuestros padres, aunque algunos hayan nacido aquí. Pero ellos saben de que no tienen que estar en las naciones. Israel no es para que esté en las naciones. Ni Israel ni Judá debe de estar en las naciones. Israel y Judá tienen que estar en la tierra de Israel. Eso fue lo que les fue dado. Eso fue lo que les fue prometido. Y eso es lo que las profecías dicen, que es donde el Padre los va a llevar. Y eso es lo que está diciendo. El remanente volverá, está diciendo Isaías. Las profecías nos dicen de que Él los va a hacer volver. No dice que Israel va a volver. Yo los voy a hacer volver, dice. Él, de una forma que nosotros, por más que nos imaginemos, que tengamos, Él sabe cómo lo va a hacer. Él ya tiene un plan trazado. Y nosotros podemos ver algunos destellos, algunas vislumbres de en qué forma lo está haciendo. Por ejemplo, como algunos de nosotros que estamos volviendo a la observancia de los mandamientos, de las fiestas, del Shabbat. Estamos regresando, hermano. Pero recordémonos que un exilio, un retorno, no llega del punto A al punto B en un abrir y cerrar de ojos. Es un caminar. Cuando el pueblo llegó a la tierra de Canaán, tuvieron que vagar por 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra de Canaán. Y de una forma u otra, quizás, pienso yo, era un simbolismo en el pasado de lo que iba a suceder para la redención final. De que teníamos que andar primero en el desierto del mundo, de la vida, antes de entrar a la tierra de Canaán. Y desde entonces porque entonces estaban en el desierto las tribus de Israel, las cuales están ahora en día, que aunque usted y yo no las conocemos con nombre, ¿verdad? Y no están identificadas, pero allí están. Porque el Padre las va a hacer volver, y se las va a hacer volver quiere decir que en algún lugar están. No, que esta es la primera salida. Aquí, esta es la cita que estamos leyendo. Ellos están viendo que esta es la segunda salida, pero ya para entrar a la tierra. Esto lo están viendo ellos como la primera redención, cuando fueron redimidos de Egipto, y esto lo están viendo como la segunda redención, la redención final. ¿Qué es la de Isaías? Porque no hemos terminado, miren, sigo leyendo. ¿Por qué lo miran como segunda? Por lo que está diciendo aquí Isaías, hermano. Aquí Isaías está diciendo en el verso 10, 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por señal, por estandarte. Ahí tienen ustedes tal vez por pendón. Pero en el hebreo la palabra que quiere decir estandarte. A los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será
esplendorosa. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por señal, ¿para quién? Para las naciones. Entonces, cuando viniera una señal que el Padre iba a levantar para las naciones, ¿era solamente para Israel o también para las naciones? Pero fíjense, ellos no están viendo la redención de todo Israel, o de todo, ellos solamente se están mirando ellos. Y aquí el profeta está diciendo que también es para las naciones, para los pueblos. En otras palabras, para los gentiles. ¿Y cuál es el único personaje en la historia que ha llenado este requisito, a los cuales los gentiles se han allegado? Yeshua, que el Padre lo levantó como un Goel, como un redentor, porque esa es la obra en realidad de Yeshua, es la de un redentor, hermanos, para redimir. Y sabemos que redimir, ¿no? Rescatar, como sacar de un hoyo, como sacarlo de un problema, como salvarle la vida. Eso es redimir, y ese es el trabajo que el Padre iba a hacer. Y esto está explicado aquí en Levítico 25, está la obra del Goel. Mire, quiero que ustedes estudien eso y se den cuenta ahí. Esta es la parashá de Levíticos Bajar, y vamos a llegar ahí, lo vamos a estudiar más a fondo cuando lleguemos ahí, pero por ahorita está en Levítico 25, en lo de los años del jubileo. Acordemos, el jubileo era para redimir, era la fiesta final, ¿verdad? Y aquí está hablando de un Goel, en el verso 25, dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá, ¿y qué dice? ¿No están ahí? Y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Acordémonos, hermanos, que en la Torá, en los mandamientos, es como una, ¿cómo se dice? Blueprint, es como los planos, un patrón de lo que el Padre está haciendo para la redención, no solamente de Israel, sino también, ¿qué dice Isaías? Para las naciones. ¿Y quién iba a hacer esto? Un redentor, alguien que iba a restaurar ese pacto quebrantado por Israel. ¿Okay? Volvamos a Isaías. Entonces, 11:10, nos quedamos por perdón para los pueblos. Isaías no se queda ahí. Continúa diciendo en el verso 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo. 2 veces está hablando Isaías de aquel tiempo, fíjense. No está hablando de una vez. Dice, acontecerá el 10, en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación. Fíjense que aquí, en esta vez que está diciendo, en aquel tiempo, no menciona a Judá y a Israel. Solo está mencionando las naciones aquí. Esta señal que el Padre va a levantar, este estandarte, dice que es solamente para los pueblos, para las naciones. Quiere decir que Israel no está siendo totalmente redimido en esta ocasión aquí. Solamente está levantando un estandarte para llamar a las naciones. Está levantando una señal. Y Yeshua se presentó como esta señal. Él dijo, si yo fuera levantado como la serpiente en el desierto, dice, a todos atraeré a mí mismo. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Es importante que recordemos las escrituras, hermano, para que pongamos estas cosas de los profetas en su lugar, en perspectiva. Sí, y eso también tiene que ver con lo del, hemos hablado con lo de la gavilla, con lo del Omer. Porque cuando el sacerdote, dice, levantaba la gavilla para que todos la miraran. Y eran los primeros frutos de la tierra. Que cuando Yeshua resucita, dice, es el primero de los muertos que resucita. Pero nosotros nomás lo identificamos con la resurrección. Pero Pablo, siendo fariseo de fariseos, judío de judíos y entendedor y rabino de todas estas cosas, está haciendo comparaciones. Ustedes que entienden que los primeros frutos se tienen que levantar, Yeshua está levantando como primeros frutos. Y dice que, mire, ¿sabe cómo lo hacían en la antigüedad? En la antigüedad celebraban mucho mejor la fiesta de los primeros frutos. Y hasta cierto punto podemos decir de que estamos excusados de no hacerlo como lo deberían de hacer o como se hacía en la antigüedad para celebrar la fiesta de los primeros frutos. ¿Por qué? Venían las gentes a sus campos y tenían que ser los campos contiguos a Jerusalén. No podían ser los de por allá. Tenían que ser los contiguos a Jerusalén y traían un manojo. Y saben ustedes que venían cantando, venían con danza, venían con tambores y traían las gavillas. Venían los músicos, venían los sacerdotes a encontrarlos a ellos con las gavillas y no se las tomaban, ellos las llevaban. Cuando llegaban ya a la ciudad, la tomaban de ellos y el sacerdote, ya hemos explicado esto, mecía la gavilla, la levantaba para los 4 lados, ¿verdad? Para los 4 lados, los 4 puntos cardinales, la mecía y la mecía. ¿Por qué hacía esto? Simbolizando que el Padre había proveído y provee para todos y que Él está con sus ojos puestos sobre toda la tierra.
Y que si él había proveído los primeros frutos, él iba a ser fiel para proveer por los de más tarde, que eran ¿cuándo? En Shavuot. Era la cosecha del trigo. Acordémonos que la Pascua, ¿cuál era lo que se cosechaba? La cebada. La cebada era lo que se cosechaba. Y cuando llegaba Shavuot se cosechaba el trigo. ¿Ok? Entonces, de muchas formas, como quiera que usted le busque, todas estas cosas están simbolizando a Yeshua. Pero las tenemos que ubicar, hermana. Le podemos encontrar un simbolismo, pero no podemos decir que él cumple eso. Por ejemplo, cuando él murió colgado en el madero, no puedo mirar lo que él cumplió el de Yom Kippur. Porque si él cumplió el de Yom Kippur, entonces nuestros pecados ya no necesitamos, ya ni estuviéramos aquí, hermana. Ni estuviera yo aquí parado hablando con ustedes. Sí, eso todavía falta que venga. Entonces, es que en realidad, pues cuando él venga, se va a cumplir esa fiesta, hermana. Porque él viene en una fiesta, tiene que venir en un jubileo y en Rosh Hashanah, que era cuando se coronaban a los reyes. Y 10 días después de esa fiesta es el Yom Kippur, donde se hace ya el juicio. Y eso no ha pasado todavía. A medida que nosotros vayamos estudiando y entendiendo esta fiesta mejor, hermano, su entendimiento se va a ir aclarando. Se va a ir aclarando, hermana. No espere que usted quiere entender todo ya en un santiamén. Aquí ya quiere. No es posible, hermano. No es posible. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que desprogramarnos de todas las cosas que nos habían enseñado en el pasado y de si no entendíamos ni siquiera cómo ellos le dicen las horas al día, imagínense. Vamos a entender la profecía. Bueno, hablando de eso, ¿verdad? Hablando de eso, por eso puse esto aquí. Voy a hacer un paréntesis aquí con lo que estamos hablando de Isaías. Usted sabe que ellos tienen disputa desde antes y hasta ahora en de qué día se tiene que celebrar la Pascua. Sí. Tienen doble fechas, que es lo que puse aquí. ¿Okay? Tienen doble fechas. ¿Por qué tienen doble fechas, hermana? ¿Por qué tienen doble fecha? No. Tenemos que aprender por qué ellos las miran como doble fecha, hermana. Estamos hablando de las dobles fechas, por ejemplo, ahorita que estamos contando el Omer. No se ponen de acuerdo en qué días hay que celebrarlo. Por ejemplo, mire, hay una concesión de parte de las autoridades rabínicas que fuera de Israel se tiene que celebrar doble la fiesta. Por ejemplo, se celebraba aquí fuera de Israel se tiene que celebrar Pascua cuando el 15 de Nisan y el 16 de Nisan. El 16 ya no sería los primeros frutos, sería todavía Pascua fuera de Israel. Solamente en Israel se celebra Pascua, lo celebran una vez ellos, que es el 15 de Nisan. Pero esa es una de las cosas en las que están de desacuerdo. Ahora, desde los tiempos de Yeshua, ellos estaban en contienda, por así decirlo, en diferencia de cuándo era que había que empezar a contar el Omer. No era por eso. Yo sé que los caraítas tienen un calendario diferente. Hay otro grupo, aparte de los caraítas, que tienen un calendario diferente. No va con el tradicional, hermana. No va con el tradicional. Pero la verdad es que los caraítas vienen siendo como parientes o descendientes lejanos de los saduceos, hermana. Aunque ellos nos digan que son saduceos, son de esa línea, hermano, por así decirlo, son de la línea de los saduceos. ¿Y sabe cuál era la línea de los saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos solamente aceptaban los 5 libros de Moshe y eso era todo. Y hasta ahora en nuestros días todavía hay vestigios de esas clases de creencias y se dejan ver en los caraítas. En ellos se deja ver eso. Ellos tienen un calendario diferente. Ellos no miran el mismo que nosotros estamos mirando. No, para nada. Yo sé que no, hermana. Pero ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué es que hay diferencia en ese pensamiento. Levítico 23, verso 11. Porque mire, se lo voy a leer, hermanos. Dice, 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Hashem. Acordémonos que en el verso 10 está hablando de los primeros frutos. ¿Cuándo era que se tenían que mecer los frutos? Ahora ya sabemos que la gavilla, ¿qué es? ¿Qué es la gavilla? No. ¿Qué es la gavilla? El Omer, esa es la gavilla, el Omer. Contar el Omer, o sea, contar la gavilla, ¿verdad? Contar el Omer. El sacerdote mecerá la gavilla, mecerá el Omer delante de Hashem para que seáis aceptos. ¿Cuándo lo tenía que mecer? El día siguiente del día de reposo la mecerá. Aquí está la contienda, hermano. Del día de reposo. ¿De cuál día de reposo? Usted piensa del día de reposo, ¿verdad? Por lógica. ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted en la Pascua? Cuando usted lee todo el capítulo del principio, el verso 23, el capítulo 23, el verso 6 en adelante, está hablando de la Pascua. Está hablando de la Pascua, a los primeros frutos. Pero los primeros frutos siempre han sido después de la Pascua, hermana. Nunca han sido en otra época diferente. El punto es cuándo se empieza a contar el Omer. Vamos más adelante a hablar de eso. Pero ahorita el punto es cuándo había que empezar a contar el Omer. Aquí dice que después
del día de reposo, que sería el 16, ¿verdad, hermano? Sí. Pero los saduceos, como los caraítas ahora en día, dicen que era el día de reposo semanal, que es el sábado. Eso es lo que ellos dicen. Pero los fariseos decían no, porque el contexto de lo que se está hablando era la Pascua, y la Pascua era sábado, era día de reposo, era Shabbat. Entonces el siguiente día, después del sábado, tenía que ser el 16 de Nisan. Pero ellos no. Entonces, si la Pascua cayó un miércoles, vamos a decir, ¿verdad? El siguiente día del día de reposo sería ¿qué? Jueves. Entonces, pero viene el viernes y viene el sábado. El día siguiente, el día de sábado, según como yo lo entiendo, sería el domingo, ¿verdad? Entonces, mira la diferencia. Si este era el día siguiente, el día de reposo, este era la Pascua, había 1, 2, 3 días de por medio de diferencia. Y es por eso que usted se va a encontrar quizás algunos hermanos que dicen es el 3 del Omer, porque ellos están llevando otra cuenta diferente. Por eso. Entonces, ¿pero cuál cuenta tengo que llevar yo? Cuando usted lee todas las escrituras que tienen que ver con la Pascua, el día de reposo al cual se está refiriendo el contexto de la historia es la Pascua. No es el día, no es el Shabbat semanal. En ninguna parte está hablando ahí del Shabbat semanal. Ahora, ¿sabe qué? Las explicaciones que dan los dos grupos tienen sus valideces, hermanos, también. Yo no le estoy diciendo que no, pero el contexto o la parte más fuerte es de qué está hablando el relato bíblico. Muchas de las veces eso es lo que hace la diferencia, que entendamos de qué se viene hablando. Siempre es importante para que usted entienda las escrituras que sepa de qué se viene hablando. No me puedo yo brincar de un pensamiento a otro así nomás porque, ok, ahora vamos a hablar de otra cosa. No hace sentido eso. Y el Padre daba las cosas en orden. ¿Sabe por qué? Porque aquí todavía no habían entrado a la tierra. Ellos están en el desierto. El Padre les está dando mandamientos para cuando entren a la tierra. Cuando ellos entraron a la tierra, entonces sí era la época del trigo. Ahorita aquí todavía no era. Aquí apenas les está diciendo lo que van a hacer una vez que estén allá. Todos los mandamientos se los dieron antes que entraran a la tierra. O sea, esto no lo están haciendo, esto no es para que lo hagan ya. Le está diciendo, cuando entres en la tierra ya, entonces vas a hacer eso. En el desierto no había trigo ni cebada, hermana. Pero él les tenía que hacer saber qué era lo que tenían que hacer una vez que estuvieran allá. Le está dando instrucciones. Ok, vamos a Isaías 11. Pero eso es para que lo que estuvimos hablando, hermana, que por qué es que ellos miran las cosas diferentes, con dobles fechas. Entonces, fíjense, ¿a quién yo le voy a aceptar yo a su interpretación? ¿A los que ni siquiera aceptan que hay resurrección? ¿A los que no aceptan que hay un Mesías? ¿Voy a aceptar la interpretación de ellos yo? ¿O voy a aceptar? Los fariseos siempre entendieron de que tiene que haber resurrección. Es parte primordial de nuestra fe y nuestra creencia. No solamente de los fariseos, de la nuestra también. Si no hay resurrección, ¿qué hacemos usted y yo aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Para qué entonces? Entonces, ¿les voy a aceptar la interpretación yo a los saduceos y a los caraítas? Aunque pareciera válida. No, hermano, tenemos que ir con ellos. Miren lo que dice, y por eso puse hasta Zacarías 8:23. Vamos ahí. Todavía estamos en el paréntesis. Mire, 8. Zacarías 8. Esto está hablando del futuro, miren, hermano. Y ustedes lo conocen este verso, pero ahora tal vez lo van a saber aplicar mejor. Ahora que estamos mirando esas diferencias. Zacarías capítulo 8 y voy a empezar a leer el verso 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Hashem de los ejércitos en Jerusalén e implorar el favor de Hashem. Muchos pueblos, está hablando de gentiles, ¿verdad? Hablando de naciones y fuertes naciones. A buscar, ¿a dónde lo van a buscar, hermanos? En Jerusalén. Así ha dicho Hashem de los ejércitos. En aquellos días, ¿cuándo va a ser esto, hermano? ¿Mañana? Ok. Acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un gentil. Ah, un judío. ¿Por qué van a tomar personas de las naciones del manto de un judío? ¿Por qué? ¿Qué dice? Diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim, que Hashem, está con ustedes. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos hombres de las naciones agarrarse de los mantos de un judío? ¿Sabe qué es lo que significa eso? Agarrarse del manto, agarrarse de los tzipsis, de los mandamientos. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el Padre está con ustedes. ¿Cuál es el propósito? Para aprender de ellos. Ese es el propósito, para que agarrarse. Nosotros queremos ir con ustedes, porque nosotros sabemos de que si el Padre está con ustedes, ¿quién va a tener el entendimiento de los mandamientos, hermano? ¿Los gentiles o los judíos que tienen los mandamientos? Porque son las 10 tribus, hermano. En realidad se está refiriendo a las 10 tribus cuando vuelvan. Las 10 tribus, cuando vuelvan, a quienes se tienen que acercar, ¿a quiénes son? A los judíos.
¿Qué es lo que dice Ezequiel 37 cuando dice que el palo de José se tiene que unir con el de Judá? ¿Quién tiene que llegar a quién? Hemos dicho siempre, hermano. ¿Quién tiene que llegar a quién? ¿Judá tiene que ir a buscar a Efraín o Efraín tiene que buscar a su hermano Judá? Ezequiel 37. Ezequiel 37. Sí, porque ya era su tribu aparte ya, hermano. Ya había habido la dispersión. ¿Ok? Mire, voy a seguir leyendo, hermano. 11. Isaías 11. Está muy interesante. Es que la verdad, hermana, mi corazón, mi espíritu me emociona estas cosas, de ver lo que el Padre va a hacer, hermano. A mí me emociona hoy. Poder mirar, hermano, que el Padre le dé ojos para que podamos mirar lo que Él va a hacer. Es una bendición, hermano. Tristemente, muchos de nuestros hermanos no pueden mirar estas cosas, hermanos. No pueden, porque es que, mira, hermano, rechazar los mandamientos, rechazar la ley, ¿qué es lo que dice la palabra? Que es la palabra lámpara a tus pies. ¿Y a cuál palabra se está refiriendo? A los mandamientos, a la Torá, eso está refiriendo. Nos da luz para que podamos ver. Si no tenemos Torá, hermana, si no tenemos mandamiento, andamos a oscuras. Sí, andamos a tientas. Como decía Yeshua, un ciego guiando a otro ciego ahí. Los dos van a caer al hoyo. Y a nosotros apenas nos está amaneciendo. Parece que se nos andan abriendo los ojos allí, ¿verdad? Y todavía no. Ahora, aquí dice en el versículo 10 de Isaías 10:10, 11:10, está diciendo, acontecerá en aquel tiempo. Aquí, vuelvo a repetir, no está mencionando a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y está diciendo que va a levantar un estandarte, va a levantar una señal para las naciones, para que dice que a esta señal, a esta bandera, a este estandarte, se van a acercar, dice, las naciones. Y nosotros ya sabemos a quién se refiere eso y a quién se aplica. No hay otra cosa a la cual se puede aplicar sino a Yeshua. Porque dentro de ellos no ha nacido, ni ha habido todavía, ni dentro de todos los mesías falsos que se levantaron alrededor de la época de Yeshua, ni después, ninguno de ellos vemos que las naciones lo andan buscando. ¿A quién buscan las naciones? ¿A quién reconocen como Salvador del mundo? ¿Y ustedes creen que es casualidad en el mundo de que se reconozca a Yeshua, a Jesús como lo conoce la gente, como Salvador del mundo? ¿Es que acaso eso se pasó por alto en las profecías de que iba a venir una persona que todos lo iban a reconocer como Mesías y como Salvador? ¿Acaso que las profecías se les olvidó mencionar eso? ¿Sí me explico, hermano? No es posible. Entonces tiene que ver algo con las profecías. Ya sea que lo acepten o no lo acepten, quien no lo acepte. Las profecías están mencionando de un evento que se iba a levantar una señal. Y que los pueblos dicen lo van a buscar. Y no hay ningún otro personaje en la historia que lo hayan buscado y que lo busquen como buscan a Jesús. ¿Sí o no? Pero miren, no se queda ahí, el profeta sigue diciendo, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Hashem alzará otra vez su mano. Ahora está hablando de otro evento, fíjense. Ya aquí, ya no está hablando, primero habló de las naciones, ahora dice otra vez su mano para recobrar ¿quién? El remanente de su pueblo. Fíjense, ahora ya no está hablando de naciones, ahora en esta vez dice, está hablando de su pueblo. Entonces, cuando viniera esta primera señal, ¿iba a recoger a su pueblo? No dice que era para señal para las naciones. En el segundo acontecimiento dice, ahora sí, dice, voy a levantar otra vez mi mano. Y saben que yo estuve buscando, mire, déjenme ver si lo tengo aquí en esta. Estuve buscando la palabra en el original. ¿Por qué es importante? Si usted tiene dudas, hermano, agarre un diccionario hebreo, hombre. ¿Cuántas veces les he dicho? Búsquense un diccionario y busquen las palabras. ¿Okay? Si a usted le llega la duda, busque y mire lo que quiere decir. Cuando usted busca la palabra otra vez en el diccionario hebreo, en el hebreo esa palabra quiere decir sheini, sheini. Lo voy a escribir aquí. Mira. Esta es la palabra en hebreo cuando dice otra vez. Sheini. Esa es la palabra en hebreo. Y el número de la palabra es 8145. Para que le doy esto para que se le haga fácil la búsqueda, hermano. Porque somos un poquito flojitos. 8145 es el número en el hebreo. Ok. Esa palabra quiere decir doble. Ese es el significado del hebreo a nuestro entendimiento. Quiere decir doble, quiere decir segundo, quiere decir de nuevo, quiere decir otro. ¿Sabe también qué quiere decir? Quiere decir otra vez, como está traducido. Entonces no hay duda de que no hay una, ¿verdad? Como que quizás le cambiaron o que pues me vendieron gato por liebre. No, vaya al hebreo y eso es lo que significa la palabra en el original, significa otra vez, quiere decir doble, segunda. Eso es lo que significa en el hebreo. Entonces, ¿cuándo lo hizo la primera vez? ¿Cuándo levantó su mano la primera vez el Padre? ¿Y para qué sirvió esa primera vez? Para las naciones, porque su pueblo no lo reconoció, ¿verdad? Era para las naciones la primera vez.
Cuando vino la primera vez. Aquí dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. ¿Quién no busca a Yeshua cuando se siente agobiado y que necesita un Salvador, que necesita esperanza, consuelo, una enfermedad, problemas, todo lo que sea? Ahí vamos a los pies de Yeshua, ¿verdad? A los pies de Jesús. ¿Sí o no? Para eso era, está diciendo aquí el profeta, para los pueblos. No era para su pueblo todavía. En el segundo sí es para su pueblo. Por eso no lo aceptaron. ¿Verdad? Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Hashem alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, y da todos los nombres ahí, hermano. Y mire qué más dice. Esta parte nos debe llamar la atención. En las costas del mar. Esos son los otros pueblos que estamos hablando que la segunda era ¿para quién, hermano? Para su pueblo. Para su pueblo. ¿Y dónde dice que está su pueblo? En todas estas naciones. ¿Y dónde más? Y en las costas del mar. Porque su pueblo está regado también en otros países. Todos los que estamos aquí en Latinoamérica, los que están por otras partes, entonces los va a recobrar, pero si no, hasta la segunda vez. Dice, y en las costas del mar. ¿Qué es lo que está al otro lado de allá del Medio Oriente? Aquí. El West. Para donde aún en la forma como el Padre asentó las tribus en las tiendas, en el santuario, en el Mikdash, a Efraín lo puso al oeste. A Efraín lo puso al West, porque sabía que se iba a venir para acá. Y una parte, y solamente esa tribu, no las 10. Aunque Efraín a veces representa todo Israel, pero ahí se está hablando de Efraín solamente. Ok, dice, y levantará pendón a las naciones. Otra vez, hermanos, a las naciones. Porque ahora entendemos nosotros que no todas las naciones tampoco, digamos, al unánime han aceptado a Yeshua y lo siguen, ¿verdad que no? Hay muchos lugares como en Rusia, en la China, en la India, que todavía no hay ese entendimiento, hermanos. Dice, y levantará pendón a las naciones. Pero ahora sí, mire, y juntará a los desterrados ¿de quién? De Israel. ¿Quiénes son esos? ¿Las 12 tribus? Las 10. ¿Por qué? Porque dice, y reunirá a los esparcidos de Judá. Fíjense, menciona 3 grupos ahora. Los gentiles, Israel y Judá. Menciona 3 grupos que va a recobrar. De los 4 confines de la tierra. Y hay muchos otros versos que nosotros podemos ver de que se aplican con los 4 confines de la tierra. Y esto, sí, esta parte es muy importante, hermano, porque en realidad eso se está aplicando ahora en nuestros días. Dice que se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá. Quiere decir que hay una contienda aún todavía, parece ser aquí, ¿no?, entre Efraín y entre Judá. Y aquí en este caso sí, Efraín está representando a lo que es el reino del norte de Israel. Y hay una cierta contienda, hay una cierta envidia ahí. Pero fíjese, ¿quién está envidiando a quién? A Judá. Y Judá dice que lo está oprimiendo, pero eso dice, se va a acabar. Está hablando de Efraín. Efraín es Efraín. Eso ya serían gentiles, hermano, porque ellos son gentiles. Pero se va a acabar esa envidia. Porque hasta cierto punto, hermano, es lo que pasa. Muchos que reconocen. Porque mire, hay unos que han llegado al entendimiento de que hay que guardar mandamientos, que hay que guardar las fiestas, y están retornando y están volviendo, aun con un montón de cosas mezcladas ahí todavía y con muchas, ¿verdad? Usted sabe qué, hermanos, con muchas cosas que en realidad no caben en lo que las escrituras están enseñando, ¿verdad? Pero ahí vienen, ¿verdad? Y ojalá que sigan moviéndose, hermano, a más entendimiento. Y que no rehúsen y que no se hagan, como decía al principio, ¿no?, que no se sellen como una caja hermética y no dejen de entrar nada. Ok, ya entendimos, hay que guardar sábado, hay que guardar fiesta, suficiente. No me vengas con más judaísmos ahí. No me vengas, hay que hacer lo otro, que esas son tradiciones de ellos. No me vengas con que me tengo que circuncidar. Hasta cierta forma, eso está mostrando una animosidad, hermano, una envidia. Porque esos son ellos, esos son los judíos. Nosotros sí vamos a guardar sábado, sí vamos a guardar fiesta, pero lo vamos a hacer a nuestra manera. Y no es así. ¿Qué dice Zacarías? Tenemos que llegarnos a ellos y decir, sabemos que el Padre está con ustedes. Tenemos que aprender a aceptar, hermano, que hay que aprender de ellos, de lo que ellos entienden, cómo se observan los mandamientos, y dejar esa envidia, y dejar esa animosidad que hay, que porque los miramos mejor, que porque a veces quizás nos desprecian, porque pues estos gentiles, ¿verdad?, que quieren ahí andar con, ¿verdad?, con sus gorritas. Sí, dicen, igualados, quizás van a decir, en su propia forma de pensar, ¿verdad?